8:27 en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Nuestro saludo cordial a todo el país. Don Álvaro Arbelo, hijo, que temprano pues abrió esta ronda de comentarios, y a todos los que nos acompañan acá en cabina y que tratamos todos los días juntos de hacer un espacio a la altura de lo que nos exige la ciudadanía de hoy. Oigan estos datos, señores, y de alguna manera continúo, hago puente con un tema que nos preocupa muchísimo, y es relacionado a la política de seguridad siempre. Y este dato, sobre todo a mi compañero Felipe, y a quienes sé que le interesa mucho el tema relacionado a la Policía Nacional. Oiga el número de personal asignado según dependencias de nuestra Policía Nacional. Por ejemplo, la Dirección de Antipandillas tiene un personal de 34 miembros. 34. Sin embargo, la Protección de Dignatarios tiene 5.935. 5.935 pero policías asignados a la protección de dignatarios. Yo pregunto, ¿cuál es ese es el dibujo, la misión de la policía? Precisamente. ¿Seguridad ciudadana? Precisamente. ¿O ser el servicio secreto de los Estados Unidos para atender a dignatarios nacionales y extranjeros? Pero dignatarios no es porque sean extranjeros, no. Por ejemplo, un diputado, ministro, un senador, no tenemos un ministro, cuerpo de ayudantes militares. un periodista. Eso es lo que te dice a ti. Aquí hay periodistas que tienen 4. Así es. Pero está bien, yo Así te es. pregunto, ¿no tenemos un cuerpo de ayudantes militares? Que se supone que eso están para el servicio exclusivo del presidente. Decía de la Rosendo. República. Rosendo. Habla conmigo de vaina de guardia. el cuerpo de ayudantes militares. De eso y comer maíz yo sé. Pero claro que sí. Dignatario, policía, funcionarios, Comunicadores. comunicadores, hay que tienen Sí. 3, Es que la 4. policía no está para eso. Ese es el es tema. Pero tú me estás hablando a mí detalle. para eso. Cuerpo de la policía no está ayudantes para militares eso. para el servicio exclusivo del presidente de la República. Mira. Pero José Luis, siga con los datos. Vamos, don Álvaro. Mire, decía alguien una vez, y ahí me retrotraigo un poco al deporte. Ninguna estadística es tan importante como el concepto que comunica. Todo número puede ser abstracto. 4. ¿4 qué? Ahora, cuando yo digo 4 piñas, 4 tomates, 4 zanahorias, ya lo estoy acompañando. Entonces, estas cifras nos permiten hacer, ciertamente, a llegar a conclusiones muy claras de cuáles son las perspectivas y funciones que ha tenido el cuerpo policial, lamentablemente, en todos estos años. Entonces, Felipe, respondiendo a tu pregunta, esto nos está diciendo que mientras las pandillas, los grupos, el crimen organizado recluta jóvenes en nuestros barrios, en nuestros sectores más vulnerables, más humildes, mientras el microtráfico se expande, tiene a su favor una gran ganancia cultural, porque le está diciendo a un joven que todos los días se levanta en medio de la pobreza y de la dificultad, le está diciendo, ven, que a través de un camino corto, donde tú no tienes que tomar exámenes ni de trigonometría ni de álgebra, lo que tú tienes que hacer es que llevar esto allí y toma esta pistola y tira para adelante, y está viendo películas, series y escuchando un modelo cultural que de alguna manera, más que contar esas historias, también las aplaude. El paradigma de éxito a imitar para esos jóvenes no es Pepín Corripio. El paradigma a imitar de esos jóvenes no son los asturianos que vinieron hace 80 años al país y que pusieron negocios, no son los sirios libaneses que tenían tiendas en la Mella, no son los chinos que han puesto negocio en muchísimos sitios. No, su paradigma de éxito más cercano es una persona que cogió un camino que ellos ven más corto y en teoría más cómodo, aunque muchas veces ignoren que también es el más inseguro para envejecer bien, para poder llegar a una etapa de la vida madura y decir, trabajé, acumulé y hoy tengo esta paz, esta tranquilidad. Esa parte nunca se cuenta. Mientras tenemos 34 oficiales asignados al Departamento Antipandilla, esos 5.935 que están en protección de dignatarios, y que muy bien pregunta Felipe que cuál es la función de la policía, yo te respondo, están alimentando la política de burbujas, porque hemos alimentado burbujas. Las naciones que nosotros admiramos y que a veces hemos visitado por trabajo o por turismo o por cualquier razón que nos lleve a otras partes del mundo, los que tenemos el privilegio de conocer un poquito fuera de nuestras fronteras, sabemos que hay una policía, una,
¿Tú sabes cuál es la parte más difícil de eso, José Luis? A ver. Que esos oficiales que están al servicio de dignatarios, por lo regular, debido a las influencias, a la recomendación del dignatario al que están asignados, por lo regular ascienden de rango con mucho más facilidad que el policía que está en la calle haciendo la labor policial. Totalmente de acuerdo. Ese anda pasando trabajo y no tiene ahí adentro quien le dé una mano. Tienes la boca llena de razón. Lo colocan en una lista y esa lista, cada vez que aparece un jefe por ahí que dice, por ejemplo, hay un sargento que está en la lista para ascenso a segundo teniente, pero llega a la solicitud de un funcionario para que le asciendan un oficial que está anda con él, que anda con él, y a ese le dan más prioridad que al oficial que está en la lista por el servicio que ha hecho. Y eso, además de hacer un daño... Y si no es así, que lo desmienta la policía. Y además, eso además de hacer un daño terrible a la propia institución, a quienes hoy, por ejemplo, están intentando empujar en la dirección correcta. El daño más terrible que hace, ¿saben qué es? Es la cultura de meritocracia interna. Porque como dice Rosendo, ¿qué va a desear el policía más joven? Que a lo mejor entra con un nivel de vocación sano. Viendo los resultados en los años, viendo quiénes ascienden y quiénes no, viendo quiénes cobran especialismo y quiénes no, viendo quiénes pueden desarrollar un proyecto de vida exitoso, casa propia, vehículo propio, la posibilidad de iniciar su propia familia. Claramente los resultados le estarán diciendo, mira, lo que funciona aquí es esto, así sea lo que no le funciona a la sociedad a la que tú le sirves. Y esos oficiales, esos agentes que están asignados de esa manera, hacen todo lo posible para no volver a las filas regulares de la policía. Más cómodo. Todo lo posible lo hacen. Entonces, Rosendo, se llega a la conclusión, viendo solo estas cifras, podría seguir. Por ejemplo, hay una dirección de policía especial de niños y adolescentes, yo no la conocía. Tiene 208 miembros, 208. Usted dirá que no es un número muy alto, pero sigue siendo 5 veces mayor al de antipandillas. Usted dirá, bueno, no está mal que tengamos un Politur. No, yo decía hace un ratito que las naciones de verdad, hay una policía, no hay policía turista, hay una policía y punto. Aquí haber generado, insisto, la política de burbujas, lo que ha hecho es pretender generar una República Dominicana donde los turistas tengan los espacios, los enclaves turísticos tengan una seguridad forzada y fingida, mientras el resto de la nación, que a veces está a pocos kilómetros de ese mismo enclave turístico, entonces tiene una situación totalmente contraria, tiene carencias, tiene un problema que no logra enfrentar. Es un tema no solo de recursos, que también nosotros no ponemos en duda que el país, la nación dominicana dirigida por la clase política que le ha tocado y que tiene, soy de los que dice que la clase política dominicana con todo y todo tiene méritos, sobre todo cuando usted la compara con la clase política de otras partes del continente, pero dentro de los deméritos que tiene, dentro de las tareas pendientes y las materias que ha quemado, ha sido la importantizar la transformación de sus agencias de seguridad, porque al final, ¿qué es la policía, señores? La policía es la agencia auxiliar de la justicia, tan numerosa que a donde no haya un tribunal, al menos una patrulla llegará tanto para patrullar, que es una labor preventiva, como para perseguir, arrestar, conducir, custodiar a quienes ya hayan tenido un conflicto con la ley. Lo que pasa, José Luis, que todo eso se traduce en una sola palabra: recursos. El problema es que si... Pero además de los recursos... Porque óyeme bien, discúlpame, el elemento fundamental, tú tienes dos policías, una policía investigativa que es reactiva y una policía preventiva que es proactiva. Y probablemente si tú refuerzas a la policía proactiva, es la que te va a evitar los costos más altos, que es cómo incursionan los procesos de investigación, que son mucho más costosos para cualquier agencia de investigación. Entonces, uno de los graves problemas que nosotros tenemos es que no tenemos una policía preventiva, porque el consumo de combustible, por ejemplo, de una unidad motorizada, no se ve como una inversión a la seguridad ciudadana. Se ve como parte de un gasto. Y cuando tú observas lo que son las estadísticas internas dentro de la propia policía o los informes que se dan, lo primero que te dicen es que
nosotros redujimos, por ejemplo, en qué sé yo cuántos miles de galones de combustible y no estamos ahorrando tanto. O sea, Sí, pero me estás sacrificando patrullaje. entonces, porque todo el mundo sabe Sí. que si tú tienes Ahora bien. 200 o 300 unidades de patrulla de Sí. policías que están en la calle 24/7, el consumo de combustible es alto, los viáticos para esos policías es alto. Por eso entra involucra una inversión extraordinaria de recursos que el Estado como Estado no lo ve como inversión, sino lo ve como un y gasto. ahí entra entonces la convicción que tengan quienes toman las decisiones o las han tomado por años, porque no vamos solo a enfocarnos en quizás los que hoy estén. Lamentablemente es un cúmulo de decisiones buenas y malas que se han tomado por un cuarto de siglo, quizás muchísimo más. Nosotros hemos perdido trenes importantes, se nos han ido trenes importantes de momentos que debimos haber aprovechado para haber iniciado este proceso, que incluso habiéndolo iniciado hoy o dentro de un tiempo, será disfrutado si se culmina exitosamente por generaciones futuras. Es el hecho, señores, de que las políticas de seguridad no tienen atractivo electoral. Las políticas en el sector justicia, por los países que tienen un ministro de justicia. Y voy a concluir diciendo lo siguiente. El Estado Dominicano, y creo que me parece que lo mencioné en alguna otra ocasión aquí en el Gobierno de la Mañana. Cuando el Estado Dominicano se funda, compañeros, tenía 5 carteras. Exteriores, que era la Cancillería, que como se llama hoy. Interior, Hacienda, Guerra, y el otro, eran 5 ministerios, y el otro ministerio, bueno, creo que Agricultura, el otro ministerio se me pasó, eran 5. Eran 5 actividades que el Estado controlaba. Ustedes sabían que todavía, 100 y pico de años después de la fundación del Estado Dominicano, el Ministerio de Interior, que hoy tiene Jesús Vázquez a su interlocutor y que está intentando darle una principalidad que ese ministerio tiene años perdiendo, ese ministerio carece de una ley orgánica. No tiene una ley orgánica. Y además de que, sí, yo sé que se sorprende nuestro legislador, porque el Estado Dominicano es la negación de lo que predica. Y no solamente eso, Aníbal, que es un trabajo interesante que yo te convoco a ti y a otros interesados en el tema a estudiar. ¿Qué es, por ejemplo, en un modelo republicano como el francés, que es uno de los modelos presidencialistas europeos? ¿Quién es el primer ministro en Francia? El ministro del Interior. ¿Por qué? Porque es el ministro que despacha todos los días con el presidente sobre provincias, sobre seguridad interna, sobre investigaciones y sobre el clima, ciertamente, de las regiones del país, que son las que el presidente debe saber qué está ocurriendo en una y en otra. En nuestro país, experto en dividir instituciones grandes para multiplicar la burocracia, no así las soluciones, lo que hemos hecho es que todas las dependencias que partían de ese ministerio han terminado convirtiéndose en cacicazgos apartes. Los jefes de policía se veían a sí mismos superiores al ministro de Interior, aun cuando en el organigrama debían responder a él. Migración es una dependencia que en la sombrilla institucional responde a la política de Interior. Cuando el 9/11, y voy a dar una infidencia, se inaugura una de las mejores obras de la administración del expresidente Danilo Medina, un proyecto que nunca deberá dejar de crecer y que desde aquí hemos hecho... Hay que mejorarlo. No, siempre. Esa es una política que no termina. Eso es como el sistema de carreteras interestatales de Estados Unidos, que cuando Eisenhower lo inauguró dijo, esta obra nunca se terminará. Pero debe depender de inversiones del Estado. Pero no solo eso. No de donaciones. Cuando se hizo, alguien dijo, esto no podemos entregárselo a fulano, porque si se lo entregamos a fulano que está ahí, lo va a echar a perder, y hubo que inventarse un organigrama paralelo para tratar de mantenerlo invertido ahí. Porque así es penosamente como las políticas de seguridad, de policía y del gobierno a lo interno han terminado multiplicando la burocracia y reduciendo la eficiencia. Y el resultado, ¿quién lo padece? Los que no somos dignatarios, como decían esas estadísticas, y no tenemos un policía a cargo. Llévatelo, Cundo.